Se quiso lucir y quiso comprar todo y me lo envió a mi lugar de trabajo y estaba de vacaciones. Y yo, ay, no lo vi, estoy en Aruba, disculpa. Y hola, bienvenidos a nuestro último episodio en Desbloqueado. Estoy tan triste. El tiempo se pasó muy rápido. Estos 8 invitados fueron increíbles y por supuesto el día de hoy tenía que tener al más especial de todos aquí en el set de Desbloqueados, a mi amadísimo esposo José Vicente Faría. Ustedes querían conocer un poquito más de nuestra historia, de nuestro matrimonio. Yo quería despedir la temporada con un hombre que admiro un montón y quién más que él, un hombre inteligente, excelente esposo, excelente padre y excelente en su profesión, que es el derecho. Él es abogado en el área de penalista. Y bueno, ¿será que sigo hablando? Estoy triste. No puede ser que ya se vaya a terminar esta temporada. Mi amor, ¿qué te han parecido los episodios anteriores? Súper excelente, la verdad que me han gustado muchísimo. Primero me siento muy alegre de estar hoy aquí en el podcast que ha creado mi esposa. Del primer día que ella me habló de su idea, solamente con el nombre para mí me enamoró. Desbloqueado me fascinó. La verdad que ella, que es una especialista en marketing, supo cómo manejar la situación. Y por supuesto en el tema de las redes sociales. O sea, funcionó las dos cosas y me pareció una grandiosa idea. Por eso es que estoy muy feliz de estar con ella. Y bueno, en un principio estaba como, ¿será que voy o no voy? ¿Para qué me vas a invitar? No sentía esa importancia de estar aquí para mí, como que quizás no soy el personaje que debe estar allí. Ella trata personajes más interesantes en las redes sociales, que a la gente le guste, como averiguar su vida. Pero ella me convenció de compartir este momento contigo y con ustedes. Yo necesitaba que conectaran con este señor, con este individuo, porque para mí es súper especial, como les repito, lo admiro un montón. Es el hombre que lleva 10 años a mi lado, con quien tenemos 3 hijos, un perro y una tortuga en nuestro amado hogar, nuestro palacio. Y bueno, José tiene una historia de vida admirable. Bueno, dale, yo tengo que quitar esa palabra de mí. Ok, una historia bastante importante de la cual podemos aprender muchísimo. Y bueno, pero antes de eso, antes de entrar en las preguntas, les vamos a contar un poquito de cómo nos conocimos hace 11 años, porque el 23 de marzo cumplimos 11 años de novios. Sí, ¿Ni te acordabas de la fecha? De novio no, de aniversario sí, el 18 de enero. Sí, nos conocimos hace un poco más de 11 años en algo muy particular. Taller tiene 33 años, yo tengo 41 años, nos llevamos unos 8 años de diferencia, entonces estamos en una diferencia de edad bastante importante. No, me parece que está bien. Antes te veía viejito. Sí, donde yo soy amigo de uno de sus familiares, de un tío de ella, luego me hice muy amigo también de su papá, y siempre me he relacionado con personas mayores que yo. Y hasta el día de hoy, la gran mayoría de mis amigos son mayores. Y bueno, ahí más o menos me iban desenvolviendo hasta que se atravesó, se cruzó en el camino Taller. Y lo fleché. Y quedé flechada. Era una chama apenas, yo tenía como 30 años, tenía como 21, 22, algo así. Y bueno, me fascinó, me encantó, me enamoró. Y a partir de allí empecé yo a hacer mi trabajo de conquistarla. Estuvo 8 meses echándome los perros, como quien dice coloquialmente. Sí. Me acuerdo, nunca se me va a olvidar que en una oportunidad en mi antiguo trabajo me envió un ramo diario. Era una florecita, después un ramo así, después un ramo así, después un ramo así, después un ramo así. Y mis amigos decían, no, ese hombre vale oro, esos detallitas así ya no están, ya no existen. Se le enviaba un ramo de flores diario. Y recuerdo la vez que te envié el sushi, el ramo de flores. Me enviaba demasiados regalos. Él creía que con su dinero me iba a focar. Y le preparó todo. Yo no conversaba con ella, tampoco tenía su número telefónico. Me había robado el número telefónico y le envió todas las cosas, toda esa vaina, y le pasó un mensaje, ¿te gustó? ¿Y qué respondí? Yo no estoy de viaje, estoy en Aruba. Y yo, No me había enviado como casualidad unos días antes, había cumplido mi tío, que era su amigo,
ya habíamos conversado de todo lo que me gustaba, lo que le gustaba a él, lo que me gustaba a mí, de comer en la ciudad, de gordear. Y él agarró y se quiso lucir y quiso comprar todo y me lo envió a mi lugar de trabajo y estaba de vacaciones. Y yo, ay, no lo vi, estoy en Aruba, disculpa. Y con el tema de los ramos, yo decía, ni que me conviertas esto en una floristería, voy a salir contigo. Pero es que, ojo, él me lleva 8 años y decía, ay, no, él quiere una guachafita. No me dijiste ni que me salgan escamas, ni que me compre una floristería, yo voy a salir contigo. Bueno, O sea, que yo persistí, seguí, continué durante mucho tiempo, hasta que ella no se resistió. Caí en tu red. Le dieron hasta un sermón de por qué debía estar conmigo. No fue así, sino que mi papá siempre fue muy celoso conmigo y que un día él se siente y me diga, ese es el hombre con el que yo te quiero ver casada. Yo dije, debe valer oro, debe ser muy buen partido cuando mi papá... Yo que se quedó corto. Sí, vamos a ver. Y eso digo que es la primera lección que hemos aprendido, que aprendí desde chamo, que uno siempre tiene que ser constante en lo que uno quiere, siempre estar ahí en sus sueños, en sus metas, en sus propósitos. Y siempre he dicho que más puede un hombre persistente que un hombre inteligente. Y yo tengo las dos en ti. Entonces, bueno, para ser un poquito sobrio en el comentario, mi mamá tampoco me hizo tan bruto. Pero bueno, lo importante es que tú siempre continúes en tu camino. Eso es algo que aprendí de José Vicente y es que hay que ser constante y eso lo recuerdo cada vez que doy clases o que hablo con una persona que me pide un consejo en el éxito de redes sociales. Constancia, mis amores. Hasta que no lo consigo, no lo suelto. Así que bueno, quien me conoce sabe que es así. Muy bien, ahora vamos a entrar un poco en calor en el tema que quisimos titular este episodio, que es de la crisis al orden emocional. Eso es algo que he aprendido al lado de José Vicente. Y es que en el 2018, finales del 2018, nunca se me va a olvidar, José pasó varias situaciones que fueron pasando progresivamente y José hubo un momento que entró como en crisis. ¿En qué momento José Vicente, porque yo digo que es muy de personas muy inteligentes o de mucha madurez, tomar la decisión de, estamos en una crisis, solucionarlo? ¿En qué momento José Vicente decide poner en orden esa crisis? ¿Te sentiste bloqueado en determinado momento? Bueno, realmente sí me sentí tanto en crisis como bloqueado, las dos cosas. Ya tú y yo teníamos unos pocos años casados, ya era otro escenario en mi vida, no solamente el tema profesional, sino también estabas tú, estaban mis 2 hijos, Vicente y David, la casa, y bueno, tantas cosas que uno estaba, que empezaron a abrumarme. El tema del posgrado, todavía estaba haciendo un segundo posgrado en esa época, y realmente para esos días yo me hacía como el fuerte, como que podía con todo. Mi papá me enseñaba que uno tiene que ser fuerte, que el hombre no llora, el hombre es la cabeza de la casa. Y bueno, no quería controlar, me hacía el fuerte, me hacía el valiente, pero sentí que lo demás estaba por encima de mi soporte. Y como final del 2018, la soledad que estaba en clase de posgrado, y empecé a sentirme muy mal, mal físicamente, como si tuviese una crisis hipertensiva. No sabía qué sentía como un desespero, y yo bajo del aula de clase y abajo están las personas que siempre me acompañan, de seguridad, y bueno, me llevan a mi casa. Pero en todo el trayecto yo me sentía muy mal, yo me tocaba las piernas, yo recuerdo que yo me tocaba mucho las piernas y yo sabía que no era normal lo que yo estaba sintiendo, era la primera vez que me sucedía, o quizás era la primera vez que yo determinaba lo que me estaba sucediendo. Y yo llego a la casa y estaba mi suegro, estaba Tayen, creo que era un miércoles familiar, mi suegro me tomó la tensión, la tenía bastante alta, y yo lo asumía que era la tensión, que era una hipertensión. Pero yo subo a la habitación y yo sentía, no, yo no me siento normal. Yo tengo como un miedo, pero un miedo, en ese momento era como un miedo a una especie de locura. O sea, ¿será que me estoy volviendo loco? ¿Pero qué pasa? ¿Qué sucede? Y yo hago varias llamadas. Si tú recuerdas eso. También estaba pasando por un tema de tiroides. Tenía un problema de hipertiroidismo.
y llamó al médico y él me dice, yo te veo bien, yo creo que tú tienes que ir para un psiquiatra. Yo creo que esa fue la peor llamada de mi vida. Y luego llamo al cardiólogo. Claro, me recuerdo, porque José siempre ha ido a demasiados médicos. Yo no entendía. Claro, eso es importante porque es que iba demasiado médico y ahí vamos a ir conversando y vamos a ir compartiendo eso. Porque llamo al cardiólogo y me dice lo mismo. Yo creo que tú tienes que ir al psiquiatra. Evalúalo por si hay un psiquiatra. Entonces yo quedo, ese miedo a la locura se alimentó más. Porque me dice, tienes que ir a un psiquiatra. O sea, tengo que ir para loquero, pues. O sea, y ahí empiezo como a pensar, me siento en una silla y todavía con mi desespero y tal. Y dije, tú sientes, tú eres abogado. Si tú le resuelves los problemas a todo el mundo, cónchale, ¿cómo no vas a resolver el tuyo? Tú siempre le dices a la persona que busque su ayuda profesional. Coño, te toca buscar tu ayuda profesional. Y empecé a enlazar todas esas cosas. Y yo dije, yo creo que sí, algo me sucede, algo me pasa. Y fue muy característico porque inmediatamente trató de buscar la ayuda, todavía muy renuente, escéptico, no quería, pero en muchas situaciones no me sentía bien, tanto el sentir físico, mental, como quizá la demonización que existe de la salud mental, de los médicos, tanto los psiquiatras como los psicólogos, específicamente los psiquiatras. Y voy a consulta con alguien que me recomiendan y yo veo a un tipo en la consulta ya de edad, mucha edad, como de 60 y tantos años, que yo lo conocía, que era vicepresidente de un banco, y lo veo caminando por todo el consultorio con los deditos así, y caminaba por todo el escritorio, y después se regresaba otra vez. Estaba como desesperado. Y yo decía, bueno, aquí vamos a hacer un club de locos todos, porque esto no es normal. Pero ese día quizás cambió mi vida para siempre, porque entendí que el problema que me estaba sucediendo ya era interno. No era un problema externo como anteriormente lo veía. Yo siempre veía el problema en el otro, en los demás. Entonces uno se convierte en una persona muy egoísta, para no decir egocéntrico, sino egoísta, creyendo que siempre tienes la razón, que las cosas que tú haces está bien, porque tú haces los esfuerzos más grandes y tú dedicas muchísimo tiempo. Entonces ya con eso es suficiente para creer que así se ama, así se trabaja, así se elabora, así se crían los hijos, por el esfuerzo tan grande que tú haces. Pero realmente lo que tú estás defendiendo como tal es esa crianza que viene, obviamente, desde la infancia y que a como de lugar, ese patrón, tú lo vas a defender. Pero llega un momento donde ese patrón que fue enquistado en ti empieza a chocar con la realidad del trato con tu esposa, del trato con la persona con la que trabajas, de tu compañero de estudio, de tus hijos, que no es la realidad. Entonces, ese día que yo fui a la primera consulta, yo entendí algo muy bueno. Quizás en un dibujo emocional que me hizo, en ese caso, en ese momento, el doctor, me dice, la vida es como un saco de papas malas, donde tú tienes que sacar las papas malas y meter las manzanas buenas. Fue muy genérico. Entonces, me dice, si tú sacas todas las papas malas, ¿cómo queda el saco? Vacío. Pero si el saco de papas malas está lleno y tú metes las manzanas dulces, buenas, ¿qué va a pasar? Se van a pudrir las manzanas. Entonces, es sacar lo malo y meter lo bueno. Y eso me ayudó muchísimo a empezar a pensar qué es lo que yo debía de hacer en mi vida. Bueno, recuerdo que era como noviembre, terminó mis clases, nosotros, bueno, llega la Navidad, estaba un poco en esa crisis. A mí nunca se me va a olvidar esta anécdota, porque yo de repente estaba en la calle trabajando en un evento y José me llamaba desesperado, vente, te necesito, me siento mal, no sé qué. Y no fue una sola vez, fueron repetidas veces ese tipo de conductas donde él me llamaba desesperado,
porque se sentía mal. Entonces no sabíamos si era una crisis hipertensiva, si era un ataque de pánico. Sí, pero nunca fue un ataque de pánico, sino que fueron una crisis Emocional. de ansiedad, pues. La pánico no llegó a ser porque eso tiene una característica que sea muy específica, que no se cumple, ¿no? No soy especialista porque no la voy a describir aquí porque es como que hacer intrusismo, ¿no? Claro. No me pertenece esa carga. Pero sí, yo recuerdo que yo le llamaba mucho, me enfermaba mucho, visitaba muchos médicos, como le pasa a muchísimas personas en este mundo. Pero recuerda que era 2018, llega el 2019 y la vida me hace como un capum. Le pasaron todas las cosas que a una persona le sucede cuando tiene una crisis de angustia o de ansiedad. Estaba en un avión, para hacer hacer un resumen muy rápido, estaba en el avión, yo recuerdo que yo estaba muy apurado porque ese fin de semana habían operado a mi papá de un cáncer, pero había hecho todo lo necesario para que mi papá estuviese muy bien. Regresamos del hotel, ya yo me voy para Maracaibo, mi papá se queda hospitalizado, bueno, ya la cosa estaba quizás estable, yo bajo al aeropuerto, la persona que iba manejando iba muy rápido, se me tapan los oídos, y yo me sentía mal en el momento que iba bajando, ya estaba como que empezando a hacer ebullición. Y creo que ese fue el momento como más icónico. Y llego al avión, y en el avión, en el momento que me chequeo, llego al avión, tal, cierra la compuerta, y siento como que subo otro nivel de angustia. Se me tapan mal los oídos, empiezo a desesperarme, me dan ganas de orinar y bueno, el avión empieza a echar para atrás, a tomar pista y tenía unas ganas muy fuertes de orinar. Imagínate amarrado con el cinturón y te estás orinando, ¿y qué vas a hacer? Y yo me levanto y la azafata, la ven en movimiento. La de cabina, la muchacha de cabina, me dice, no se puede levantar. Y yo sí me voy a levantar. Y yo me estoy orinando y en el momento que ella me levanta, ella me agarra por el hombro y me sienta. Y yo que se fue el detonante. El cabum. Bueno, yo dije que me sentía muy mal, que sentía que me iba a pasar algo, tal. O sea, tú no ibas a contar que devolvió el avión. O sea, no ibas a contar que devolviste el avión. El avión se devolvió de la pista, porque había un médico allí bastante conocido, que se lo agradezco públicamente, que es el doctor Guillermo Borja. Yo creo que no lo recuerda, pero yo siempre me encargo de recordarlo porque tengo que agradecerlo. Y él dice, mire, a él le pasa algo y yo creo que es una crisis que tiene, es mejor que tengamos el avión. La azafata le pregunta, productor, ¿seguro? Sí, porque puede ser peor en las alturas. Entonces, ahí devolvieron el avión. Bueno, yo me bajé. Por supuesto que todo el mundo me echó la bendición porque el avión se devolvió. Empezaron a sacar las maletas. ¿Recuerdan la maleta? Claro. Y por supuesto que el vuelo se demoró como 1 hora y media. José estaba solo y él me llama. Obviamente, cada vez que José hace un viaje largo, yo y sus hijos estamos locos porque él regrese. Y él me llama y yo dije, ya aterrizó tan rápido. Y me dice, no me pude regresar. Yo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Nada, me tocó devolver el avión. Y ahí es cuando yo de verdad me preocupé y fue cuando dije, ok, este fue el punto de quiebre. Y como si fuera poco, llega enero del 2019, nos vamos de vacaciones y cuando estábamos de vacaciones en Aruba, tenemos un accidente muy, 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 muy fuerte. Un accidente en una moto de agua. Lo voy a aclarar porque después creen que nosotros estábamos de rumba allá. Realmente era el último día de las vacaciones. Estaba mi cuñado, mi hermana, mi sobrina, Tayen y yo en la moto de agua. Había muy mal tiempo y bueno, el mal tiempo no colaboró, la experiencia quizás también de algunas personas. Esa persona me llegó por un costado o nos llegó por un costado. Bueno, y eso todo el desastre que me pasó. Todo el impacto de la moto se lo lleva a José y tuvo 4 hemorragias internas, 8 costillas partidas, se partió en la cara, se partió el brazo. El brazo me colgaba. Me quedaba colgando y aquí con sangre. La cara la tenía abierta, la sangre en la cara. Corría muchísimo, ¿verdad? Yo te pedía que me limpiaras el ojo para no perderlo. Pero lo más fuerte era las hemorragias internas. Que no lo veíamos. La humanidad no se parte en dos porque tenía un chaleco muy, muy, muy grueso. Pero tenía hemorragia en hígado, riñones, vasos y los pulmones. Pero realmente de ahí me llevaron para el hospital de Aruba, pero en el hospital no estaban las condiciones. Entonces me dicen, me sacan de esta agrega la palabra.
ese fue el único momento de lucidez que tuve durante el accidente o después del accidente. Le dije a ella que me sacara del hospital porque yo sentía que aquí me voy a morir. Ese fue el momento que desperté y te dije eso. Te recuerdo, sí. Por eso es que yo digo que tengo un esposo muy inteligente, porque 2 semanas antes del viaje, él me dice, Tayen, renovamos el seguro internacional. Y yo le digo, no, mi amor, si no lo hemos usado en todo el tiempo que lo has pagado, no lo hemos usado. Él igual lo renovó sin decirme nada. Y estamos en Aruba, él toma la decisión, me dice, sáquenme de aquí. A Venezuela no lo podíamos traer porque estaba en pleno apagón, desastre. Y decidimos llevarlo a Estados Unidos. Él todavía quería ir a Houston y el doctor le dijo, no, tú no llegas a Houston, te vamos a llevar a Miami al Jackson Memorial. Y el seguro, o sea, inteligentemente que él renovó, pudo cubrir todo el accidente porque era un accidente muy grave. Claro. Bueno, bueno, estuve como 12 días en coma, después estuve como 5 días más en cuidados intensivos, luego en cuidados intermedios, y se llevó el mes y tanto, no sé, el tiempo que estuve hospitalizado. Pero ahí, uno de los momentos quizá más profundo de mi vida era durante la recuperación, porque siempre he dicho que lo más difícil del familiar, cuando una persona que tiene un familiar en ese estado, es cuando la persona está entre la vida y la muerte. Y es la preocupación, donde rezas, donde oras para que esa persona se recupere. Y así sucedió mientras que yo estaba en coma. Cuando yo me desperté del coma... Sí, él no se dio cuenta de todo lo que nosotros sufrimos, él estaba dormidito. Ella estaba sufriendo y rezaban todos los días, y hacía vigilia y todo ese tipo de cosas. Y ahí yo me desperté. Cuando me despierto, ellos hacen una fiesta. Pero ahí fue donde yo empecé a sufrir, realmente. Sufrí internamente. Bueno, por el poco de medicamentos que me daban, eran muchos esteroides, drogas, propofol, oxicodón. Yo le enviaba a papi las fotos de lo que le daban, cómo iba la recuperación de José, los medicamentos. Y papi, en verdad los médicos de Venezuela son los mejores, en mi opinión. Y papi me decía, tranquila, ese propofol, eso fue que se murió Michael Jackson. Y yo, así, estoy nervioso. Me dan Xanax también, que son medicamentos que nosotros aquí no lo utilizamos, no lo vemos. Pero bueno, luego de eso pasamos al cuidado intermedio y yo siempre supe que tenía que luchar muchísimo. Mi razón de levantarme era sobre todo por mis hijos. Y pasó mucho tiempo, eso también lo hemos hablado en otra oportunidad, que yo tengo un recuerdo de que mis hijos lo tenían a la cara mientras que yo estaba en coma. Y por eso es que yo me levanto, porque mis hijos estaban allí. Y como al año y medio, 2 años después de que pasó todo eso, ¿Qué se recuerda? 2021, 2022, por ahí. Mira, tú me llevaste a los niños para la UCI. Dicen, no, si aquí ahí no dejan pasar los niños. Entonces era un recuerdo que yo tenía, era un sueño, una imagen de ellos que me motivó a levantarme. Pero ese fue el trabajo más fuerte. Levantarme, recuperarme, me enseñaron a cepillarme, me enseñaron a caminar, me enseñaron a sentarme, porque yo quería levantarme y el mensaje de aquí del cerebro a las piernas no llegaba, ¿sí recuerdas? Claro. Entonces tuve que empezar de cero, pero fue entonces el trabajo más duro para mí, mientras que yo estaba relajado. No, ya se salvó, ya lo pasó. Para nosotros. Pero yo no estaba bien. Yo no me sentía bien, pero sí tenía una buena actitud. Los médicos llegaban, me preguntaban cómo estaba y le decía, excelente. Y sí, también le hemos conversado que eso no es una forma de expresar, pero yo le decía que estaba excelente. A mi manera de decirlo, pero yo estaba excelente. No, José llevó mucho dolor. Y recuerdo que los médicos quedaban sorprendidos porque, por ejemplo, aquí tenía una brecha gigante y tenía grapas. Y a José le sacaban las grapas con una tenaza especial en carne viva y el doctor le daba rápido, ¿quieres respirar? Y José, no, continúe. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Y yo sufriendo, porque él estaba sufriendo, pero él se hacía el fuerte. Y creo que su actitud es lo que logró que José esté tan perfecto hoy en día. Sí, tenía una costumbre, como te dije, de siempre hacerme el fuerte a pesar que me dolía. Recuerda que el médico también me decía, no, él es latino, los latinos aguantan más, tienen más fuerza o más tolerancia. Pero es que me enseñaron pues, que tenía que ser fuerte desde pequeño y sobre todo no reflejar esa debilidad. Pero eso a veces no te hace bien. No hace bien porque llega un momento donde hay un punto de quiebre, un momento de fracturas, donde ya no tienes control de esa situación. Como sucedió posterior a toda la hospitalización, cuando me dieron el alta, que me llevas a un centro comercial. José quería ver gente, José quería salir. Yo estaba muy débil,
yo alquilé un carrito eléctrico para llevarme. Cuando estábamos frente a Churromanía, valga la cuña, porque La publicidad. porque la misma empresa de venezolana que está allá, y yo le digo, yo tengo algo, yo me siento muy mal. Yo me siento triste, pero es que no tengo razones para estar triste. Entonces, yo me recordé de ese médico que me había atendido semanas atrás, meses atrás, el cual no le había dado mucha importancia con aquella crisis que me había dado. Yo lo veía como algo sencillo. Y yo dije, bueno, vamos a llamarlo. Y el Dios me dijo, Vicente, tú lo que tienes es un estrés postraumático. Y eso le da al 99% de las personas. Entonces, imagínense que yo venía de aquella crisis que apenas iba floreciendo y luego se une nada más y nada menos con estrés postraumático. Entonces, o resolvía mi problema o lo resolvía, o me iba por un barranco. Entonces, eso realmente me ayudó a despertar, a concientizar de que estaba en un problema. Recuerdo que en esa época José estábamos en Estados Unidos, a verse con este doctor por videollamada un determinado tiempo, y era corto, eran como 30, 40 minutos. Y yo, escéptica de todo el tema, actualmente yo digo, qué bien que fuiste valiente y decidiste como mejorar o tomar cartas en el asunto con tu problema, porque hay gente que se victimiza, se tira a morir, yo tuve un accidente, o de repente empieza a reflejar lástima, y tú decidiste recuperarte, salir adelante por tus hijos y tu familia, por supuesto. Claro, porque uno aprende ya en el tiempo que uno madura, trata de madurar emocionalmente, que mientras más propósitos tengas en la vida, más energía y más voluntad vas a tener de vivir. Y si tú tienes ganas de vivir, vas a hacer todo lo necesario para tu bienestar y para el bienestar de los demás. Cuando uno se encarga de atenderse uno mismo, le puede brindar al otro lo bueno. Como lo comentaba anterior, al principio yo actuaba bajo el egoísmo, bajo mi propia visión para defender mis estándares, mis principios, mis valores, mis crianzas. Y eso choca con las relaciones con los demás. Pero cuando tú te tomas el tiempo de analizarte, de analizar qué es lo que sucede en tu vida, tengo un problema, yo no me siento bien, no tengo el control, tengo que empezar a hacer algo, tengo que hablarlo, tengo que conversarlo, alguien me tiene que guiar. Entonces tú empiezas a buscar esa ayuda profesional. Yo recuerdo que el primer día le pregunté al doctor que cómo hacía para curar lo que tenía. Y él me dijo, ¿sabe? Hay dos formas. Hay una que tentativamente se cura, que si tomas medicamentos, tomas lo que la gente conoce como antidepresivo o un ansiolítico, y eso, si tú lo tomas por 18 meses, algo así más o menos medio, por 18 meses, tiene una posibilidad de que los síntomas se acaben y en 5 años no aparezca más nada. Hay un porcentaje de reincidencia, no sé cuál es la palabra que se utiliza, de tanto por ciento. Es decir, que después que te cure, que después que no te cure. Esa es la más rápida. Ajá. ¿Y cuál es la definitiva? Le pregunto yo. Porque así soy yo. Resolver los problemas definitivos y para siempre. O sea, es cerrar la página. Y me dice, bueno, y está la más difícil, la más larga, la más compleja, que es que te sientes aquí a hablar, a conversar, lo que nunca te has atrevido a conversar con nadie, ni siquiera te has atrevido a conversarlo y a decírtelo tú mismo. Así que aquí se van a hablar cosas buenas y cosas no tan buenas. Y eso tiene un proceso largo que dura entre 3 y 7 años. Y bueno, y vamos a ver muchas cosas y vamos a analizar y te vas a analizar tú y ahí te vas a curar. ¿Y tú sabes cuál es el porcentaje de recaída? Me decía así, 0%. Yo le dije, bueno, esa es la que me gusta a mí, la difícil, la más complicada. Y bien difícil. Porque así me gustan las cosas. Las tengo que luchar, las tengo que trabajar, porque yo sé que cuando tú luchas y trabajas por algo difícil, el precio es tan alto que la ganancia es mucho mayor. Entonces, así lo he visto yo durante todo este tiempo, que nunca tienes que desmayar y que tienes que luchar por lo que realmente vale la pena. Hay una película de Disney que tiene un mensaje bonito, el del dinosaurio. ¿Sabes cómo se llama? Sí. Y ellos dicen una palabra, un pequeño dinosaurio, es decir, que dice, detrás del miedo está la felicidad. Y yo lo he experimentado. Vaya que duele, vaya que te asusta, que lo sufres, que temes, pero es un temor acompañado, un temor acompañado de tu terapeuta que te ayuda a atravesar ese fantasma. Y después que lo atraviesas,
Entonces dice, valió la pena. ¿Por qué? Porque se fuma, desaparece. Entonces, nosotros no podemos pensar que la vida la vamos a llevar adormecida. No podemos pensar, porque entonces vas a vivir una vida anestesiada y no lo vas a palpar, no lo vas a disfrutar. Se disfruta lo bueno, pero también se vive lo malo para poderlo transformar. Y esa transformación de las circunstancias te lleva a pensar diferente. Y una vez que tú piensas diferente, vas a poder actuar de manera vivaz. Pero si yo no hubiese despertado, no disfrutara de mi esposa, no disfruto de mis hijos, no hubiese aprendido a ser el padre que soy hoy, que todavía estoy aprendiendo y que me faltará muchísimo, no hubiese aprendido a disfrutar el amor del lenguaje que me han dado mis padres, porque mis padres me amaron en un lenguaje muy particular, que no todo fue bueno, tampoco fue malo. Igual mi mamá. Entonces aprendí a descifrar cuál era el lenguaje del amor que tenía mi papá y mi mamá, que en algunos lo tomo y en muchos casos no lo tomo para con mis hijos. A mis hijos yo les doy un amor diferente, innovador, nuevo, construido por mí, desde mi vivencia, pero de una vivencia que he estado despierto durante todo este tiempo y que durante todo eso he experimentado muchísimas cosas, ganancias, pérdidas. No sé si tú recuerdas que después de 2019 llega la pandemia, ¿ok? Y empezó de la mano con mi terapeuta a afrontar mi estrés postraumático, mi cuestión y tal. Y yo con él ahí pegado y trabajando. Y de la mano de tu terapeuta. Y adivinen qué pasó con mi terapeuta. Cuando tenía un año de terapia. Se murió. Se murió. En la pandemia. En plena pandemia. Y eso pareciera que se hubiese muerto la persona más importante de mi vida. Porque estaba todavía en el fuego de la crisis. Y es lo que nosotros llamamos transferencia. Yo había hecho una transferencia con él de paternidad, de amistad, de paternidad. Y se me muere. Es como si se hubiese muerto mi padre. Yo sabía que él estaba enfermo, pero él trabajó hasta el último día de su vida. Pero nunca me lo dijo. Esa me la debe. Cuando yo lo vea quizá en el otro mundo, se lo voy a reclamar. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque yo me entero por un mensaje, una cadena, no sé si era un estado o algo así. Bueno, notificamos el fallecimiento de fulanito de tal. Yo quedé petrificado así. Es como si volví a ser el niño que estaba cuando era pequeño, que se perdió en un parque, que no sabía qué hacer, que no sabía para dónde iba, que no sabía a quién llamar, que no sabía a quién buscar. Y no sabía, yo quería llorar, pero no sabía dónde buscar el refugio. Y buscaba desesperadamente a alguien que me acompañara. Pero eso me ayudó a entender muchas cosas. Y es donde llego a decirte lo que sucedió en el avión. Que era que cuando mi papá lo operan y mi papá se recupera y yo me monto en el avión, pasaba cosas interesantes. Yo viajaba mucho con mi papá, trabajaba con mi papá ya en una época, y sentir que esa persona que estaba allí se podía morir, le podía pasar algo, estaba en el mismo escenario, eso me dio a mí una crisis. ¿Okay? Y por eso es que una cosa tiene que ver con otra, por eso es que lo que te enseñan en la infancia es tan importante ahora. Mi papá me decía, cosas como que él me protegía, pero realmente no me protegía. Entonces, no me protegía en lo físico. Quizás cuando me pasaron cosas, no estuvo allí, o mi hermano, o mi mamá. Entonces, tuve que elaborar esa protección de manera muy, 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 muy peculiar. Ahora, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque sé cómo ordenar. Sé qué es lo que me sucedió, sé lo que me pasó, sé cómo asumir las cosas, pero también ahora sé cómo ordenarlas. Cuando tú despiertas, ya empiezas a determinar las sensaciones y dices, ¿sabe? Por ahí no es. ¿Sabe? Eso me causa un poquito de angustia. ¿Y por qué me causa angustia? Ah, es por aquello. Ah, esto me da felicidad, me da un placer, pero ¿por qué me da placer? Ahora analizas todo. Entonces, lamentablemente llegó el punto de analizar. Eso se va a acabar en algún momento. Pero todo lo analizo y trato de verlo de una manera diferente, siempre en construcción para los demás. Me gusta escuchar mucho al otro, quizás porque nunca me escucharon. Como no me escucharon, me gusta escuchar a la otra persona. Me gusta ayudar a la otra persona. ¿Por qué? Porque no me ayudaron.
Me gusta resolver problemas de los demás, porque cuando yo tenía problemas, yo no tenía quien me lo resolviera. Entonces ahí es donde tú dices, ¿sabes qué? Estoy encontrando mi vocación, mi propósito en la vida. ¿Por qué? Porque yo me construí como un ser humano echado para adelante, estudioso, abogado, con una maestría en procesal civil, una maestría en criminología, soy criminólogo, doctorante en Derecho Constitucional, estudio inglés en Estados Unidos, tú lo sabes, hago deporte todos los días en la mañana, a pesar de mis restricciones físicas, consecuencias del accidente, pero me he construido para algo. Y para ese algo lo quiero llevar a un punto positivo, para vivir una vida con propósito, como dice uno, para dejar una huella en esta vida. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con dos pilares fundamentales. Uno es desde el amor y de la constancia en el trabajo. Freud decía que el hombre que tiene la capacidad para amar y para trabajar es el hombre sano. Y vaya que es difícil tener ese equilibrio entre el trabajo y el amor. Pero cuando tú tienes el amor por el prójimo, amor por tu familia, amor por el otro, el amor por la comunidad, y tienes la capacidad para trabajar, y eres bueno en lo que haces, en lo que trabajas, entonces tú descubres que tienes un talento importante en la vida, y que ese talento lo puedes trasladar a otra persona, y eso se convierte ¿en qué? En una bendición. Y en otro caso, se convierte en suerte. Pues la suerte es un título que le han dado al trabajo magnífico que tú vienes haciendo, primero de entrar en crisis, ¿verdad? Que entraste en una crisis, luego de estar en un estrés postraumático, luego de asumir que estás en un problema, no de negarlo, sino de aceptarlo, luego eso pasa a enfrentar tus demonios y tus fantasmas, a saber cuáles son y precisarlos, empezarlos a atravesar para matarlos a todos y empezar a construirte tú mismo. Entonces la gente lo llama suerte. Bendecido y afortunado. ¿Se acuerdan que yo tuve años que yo mostraba a mi familia y José le ponía una carita y ustedes creían que era toda una estrategia de marketing en redes sociales? No, es una cuestión de que a mí me encantaba la cámara, me encantaba hablar en redes, comunicarme con ustedes, y José no, él sencillamente quería hacer su vida privada. Y de repente, ¡boom! Yo creo que fue mágica el tema de hablar, de salir de tu zona de confort. Me acuerdo que el primer día que pusimos el Instagram de José público, ganó, no sé, 30.000, 15.000 seguidores, creo que sí, ganó. pero colapsó, recuerda que colapsó. ¿No? Se paró de repente, fue una cosa loca. Y uno cree, bueno, no, es que es a propósito, es una campaña de marketing. No, es simplemente una persona que ha trabajado muchísimas cosas, sale de su zona de confort y consigue también un propósito. Claro. Y me gustaría en este punto preguntarte, porque ya hablamos del por qué, un poquito de ese largo camino, de ese viaje en la terapia, y en qué estás trabajando actualmente, o para qué estás trabajando actualmente, porque ya José tiene varios años trabajando en su infancia, en su trabajo, en todas esas áreas en el tema terapéutico. Claro. ¿Qué viene ahora? Bueno, a propósito de eso, del tema de la zona de confort, porque comúnmente se llama así, bueno, yo lo puedo describir de otra manera, pero quisiera ahorrarme los tecnicismos que siempre te lo he dicho. Para que todos entendamos. El punto está en que todos tenemos que atrevernos, ¿no? Atrevernos a hacer algo para que tu vida se vuelva más emocionante, se torne una aventura. Llegó un momento en mi vida en el que el tema profesional del derecho lo había logrado casi todo, o todo. Entonces ya me estaba acercando mucho al deseo. Digo, yo necesito otra cosa, yo quiero otra cosa. De chamo siempre quería marcar la diferencia, ayudar a alguien, como te decía, en un momento. Incluso se metían con un compañerito de clase y yo era el que, si tenía que agarrar los golpes, los collazos, los agarraba yo con tal de defender al chico. Y siempre pensaba, había un muchacho en el colegio que hoy sé que es autista. Para ese momento no sabía porque no teníamos esa educación. Y él era muy grande, muy grande. Yo tenía como 12 años y él tenía como 16 por ahí. Y todo el mundo se metía con él. Y yo salía siempre a defenderlo. Y no me quiero vanagloriar del asunto, pero lo recuerdo a veces hasta con tristeza, con dolor, como en nuestro país o el mundo no estaba educado para proteger a esas personas, que hoy sí tenemos una ley para eso. Y son los temas que me pegaron mucho en el corazón. Y dije, bueno, algún día yo tengo que defender a alguien, tengo que hacer lo mejor por todos, por los demás, porque me gusta mucho ayudar. Y dije, bueno, si ya logré todo en mi profesión, pero lo logré desde el punto de vista de mí, del yo. Es decir, tengo un estatus profesional, tengo una clientela, tengo una solvencia económica,
Entonces, pero eso es para mí, eso es para mi familia y ya. Ay, ¿qué? Yo voy a llegar allá al día del juicio final. Si me toca ir para allá, para el cielo, existe el cielo como tal. Y me pregunte Dios, ¿qué hiciste por los demás? Y no le puedo responder nada. Y no lo puedo hacer. Dije, ya desperté. Yo sé que tengo que hacer algo por los demás. O tengo que luchar por los demás. Pero no puedo quedarme en el yo. Tienes mucho que ofrecer con todos tus estudios, lo que has logrado hasta ahora. No se puede quedar solo en ti. O sea, la gente, yo a veces también pienso que tienes que aportar algo a la sociedad. Y también como una manera de devolverle a Dios tantas bendiciones, y es algo que tenemos muy común José y yo, y es de que queremos marcar una pauta, que la gente nos recuerde, que hacer algo bueno, o sea, por la sociedad. Entonces tú no tienes que preguntarse qué es lo que tienes tú para aportar en la vida, y eso es para los demás. Entonces no puedes seguir siendo egoísta conmigo. No, yo voy a ser el mejor médico, voy a ser el mejor neurólogo, porque eso es lo que quiero para mi hija, pero lo estás haciendo por ti o porque realmente quieres curar. La pregunta que te tienes que hacer, yo quiero ser magistrado, ¿para qué? ¿Para tener poder o realmente para solucionar los problemas a los administrados, a los justiciables, a los desvalidos, a los que no tienen a los que no han podido acceder a la justicia? Esa es la pregunta que tú te haces. Y cuando yo esté allí, estaré preparado. Digo, no, yo debo prepararme integralmente, porque si yo llego a estar allí, en ese punto, o en cualquier cargo público o puesto político, por decisión propia, porque ya el litigio ya está satisfecho para mí, pero yo no voy a vivir de la política, ni voy a vivir del cargo público, porque yo sé vivir, yo sé producir con lo que he aprendido durante todo este tiempo. Y si tú te conviertes en un servidor público, un servidor de Dios, un servidor público, un servidor social, como quieras llamarlo, el día que tú depongas tu actividad, tú vuelves otra vez a lo que sabes hacer. Pero ¿sabes qué? Saliste de tu zona de confort, porque sabes hacer algo, te atreviste a hacer algo nuevo, y tú le puedes garantizar a la otra persona a quien tú le sirves que tú estás ahí realmente para servir, no para beneficiarte. Pero eso no lo hemos podido comprender todo. Y me ha costado, a mí también me costó comprender. Tuve que pasar por muchas situaciones para dejar todo eso atrás, lo negativo atrás, y empezar a pensar en positivo, para sentirme satisfecho conmigo mismo, porque ya no me satisface llegar a ser alguien en la vida, sino que me satisface es convertirme en alguien para los demás. Es lo que realmente he querido construir en los últimos tiempos. Y es que uno, a medida que va pasando el tiempo, se va colocando metas a corto, mediano y largo plazo. Y yo creo que, ¿qué más puedes pedir tú? Si ya lo tienes todo. Por eso que cuando uno... Entonces yo creo que, siento ¿qué que más? tengo muchas cosas, tengo todo. Tengo una hermosa esposa, de la cual amo, tengo una familia, tengo unos hijos, tengo una mascota, que se porta muy mal, por cierto. Tenemos nuestra casa, tenemos nuestra solvencia, tenemos tantas cosas, tenemos un futuro ya forjado que nos está garantizando los años venideros, los años dorados. Pero también digo, yo también tengo cosas por hacer. Una cosa que pienso siempre, cada paso que doy está bajo 3 elementos importantes. Uno es del yo, para decir, es lo que yo voy a lograr personal y profesionalmente. Otro es, pero le sirve a otra persona lo que yo estoy haciendo, estoy ayudando a otra persona. Y tercero, que quizás para mí es el que va cubriendo la cúspide, es, le estoy dejando un ejemplo a mis hijos. ¿Okay? Porque yo quiero dejarle un ejemplo a mis hijos sin decírselo, solamente que lo vean y que digan, yo quiero ser como mi papá, pero yo quiero que ellos sean mejor que yo. Definitivamente vamos, por eso ya saben y ya entienden por qué estoy casada con él. Porque vamos como en la misma línea de visión de lo que queremos. Yo quiero que mis hijos me vean como un ejemplo, en el sentido de que yo me quiero casar con una mujer como mi mamá. Me encantaría. Entonces, bueno, me encanta todo lo que hemos hablado en el episodio número 8 de Desbloqueados. Me encanta que mi esposo abra su corazón, desbloquee. Me ven muchas veces en silencio, pero es que son temas que yo obviamente no trato con él todos los días. Entonces, al igual que ustedes, yo estoy de espectadora disfrutando de su vivencia y de todo lo que hay en esa cabecita,
como siempre, un ser humano, como les repito, somos seres humanos que tenemos altos y bajos y de ciertas maneras decidimos como romper esos estándares normales de que no, hay gente que se victimiza, hay gente que se queda en su zona de confort. A mí me parece admirable que él decidió solucionar sus problemas y buscó la manera. Sí fue con doctores, sí fue con terapia, fueron altos y bajos. Algunas las pegaba y en otras no, pero ya siento que tienes el rumbo que deseas y que deseamos como familia. Claro. Entonces, bueno, muchísimas gracias porque mi querida esposa está acá, por compartir, por conectar también con ustedes, que ustedes lo conozcan un poco más, sepan por qué lo admiro, por qué estoy enamorada de él y por qué me encantaría compartir el resto de mi vida con él. Y bueno, ya tenemos lo que más quería, que siempre he soñado, en mi familia, y por supuesto él me la obsequió. Así que tengo que estar eternamente agradecida con él. Pase lo que pase. Me diste mi mayor tesoro, mis hijos. Muy agradecido con la vida, muy agradecido contigo, porque también ha sido el complemento de este ser. Con ella la vida de otra forma, de otra manera. Y sé lo valiosa que es. Y para mí ha sido tan importante en la vida que también lucho para ser cada día mejor hombre para ella. Al final, la pareja que uno tiene al lado no tiene que ser tolerante, sino tiene que ser comprensiva. La mujer, la pareja que tienes contigo, tiene que comprender que la amas, que trabajas para ella, que le das cariño, le das respeto, le das cuidado, pero no tiene que soportar las cosas negativas del otro, sino solamente comprenderlo. Eso es lo que siempre he trabajado por mucho tiempo, y yo lo veo en ella, porque también es una mujer de muy buen corazón, y desde un principio siento que estoy en el lugar correcto. No, ya imagínate, después de 10 años, yo me imagino que estoy en el lugar fue correcto. Ay, no, mi amor. No, te amo. Vamos a limpiarle la boca. Express, un retoque express. Ya para cerrar nuestro episodio final de temporada, estoy triste, pero bueno, espero que estén muy emocionados por la próxima temporada. Se vienen nuevos invitados, nuevos temas, y quiero que ustedes sean parte fundamental, como siempre. Quiero saber en los comentarios qué se esperan, qué quieren tener aquí en Desbloqueados. Hoy mi esposo me desbloqueó su corazón para mí y para ustedes. Así que estoy súper contenta y satisfecha de haberles compartido esto que es tan importante para él y es una base fundamental en nuestra familia, que ha sido el aporte de tu salud mental, de que estés bien con todo, que te sientas feliz, que obviamente mi esposo sea el complemento para mí. Muchos besos y nos vemos en la segunda temporada de Desbloqueados. No lo puedo decir. Chao, chao.